Segmento 1, Imperio del Petróleo y el golpe Irán desde 1901 hasta 1953. Al principio solo era una firma. Un solo trazo de tinta en un contrato que resonaría a través de la historia. El año era 1901. Un millonario británico llamado William Knox Darcy obtuvo derechos exclusivos de la monarquía Cachar de Persia para explorar petróleo, por el precio de 20,000 libras en efectivo, 20,000 libras en acciones y el 16% de las ganancias futuras. Huía un trato hecho entre una monarquía desesperada y un inversor especulativo. Darcy apostaba por el petróleo en una tierra aún desconocida para tal fin. Los Callars negociaban la soberanía a futuro por un alivio inmediato. Esto no era solo un contrato de negocios. Fue el movimiento inicial en una lucha de un siglo por el control del recurso más precioso de Irán. La concesión cubría más de 3/4 de la masa terrestre de Irán. En ese momento, este vasto país estaba débil y fracturado. La dinastía Qajar, que gobernaba desde finales de 1700, estaba endeudada con las potencias europeas, carecía de cohesión interna y estaba perdiendo el control sobre sus propias provincias. Las fuerzas británicas y rusas mantenían una fuerte influencia económica y política, y el Estado iraní a menudo quedaba al margen en las decisiones que moldeaban su destino. Por 7 años, la aventura de Darcy pareció un fracaso. La exploración petrolera en el agreste suroeste de Irán no tuvo éxito. Económicamente agotado, Darcy casi vendió sus derechos a los franceses. Pero justo antes de cerrar el trato, en 1908, la suerte llegó. El equipo de perforación encontró petróleo en Masjid Solimán. Fue un manantial, el primer descubrimiento significativo de petróleo en el Medio Oriente. Las implicaciones fueron sísmicas. En cuestión de meses, el gobierno británico intervino presionando a Darcy para consolidar sus participaciones en una nueva entidad, la Anglo-Persian Oil Company o Anglo-Persian Oil Company. En 1914, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico compró una participación mayoritaria en Anglo-Persian Oil Company para asegurar combustible para su flota naval, cambiando la Marina Real de carbón a petróleo. El primer ministro británico Winston Churchill, entonces primer lord del almirantazgo, escribió: «La maestría misma era el premio de la empresa». El petróleo iraní se volvió estratégico para el dominio global británico. Pero para los iraníes esta transformación produjo poco. Mientras Anglo-Persian Oil Company expandía la producción y construía una infraestructura masiva, incluyendo la refinería en Abadán, las ganancias de Irán permanecían limitadas al 16%, y eso también sujeto a la contabilidad creativa de Anglo-Persian Oil Company. Los trabajadores en las ciudades petroleras iraníes vivían en condiciones deplorables, con el personal británico disfrutando de viviendas segregadas, clubes exclusivos y salarios más altos. Las huelgas se volvieron más frecuentes. La desigualdad causó resentimiento. Para la década de 1920, un joven oficial militar llamado Reza Khan estaba ascendiendo en las filas de la brigada cosaca persa. En 1921, con el respaldo tácito británico, dio un golpe de estado contra el gobierno Qajar. Aunque el debate continúa sobre el papel exacto de Gran Bretaña, está claro que vieron en Reza Khan a un hombre que podría estabilizar Irán, suprimir la influencia bolchevique y proteger el petróleo británico. En 4 años, Reza Khan se convirtió en Reza Shah Pahlavi, fundando una nueva dinastía. Persiguió una modernización agresiva, ferrocarriles, un ejército nacional, educación secular y centralización del poder. Limitó la influencia de los clérigos y líderes tribales, construyendo un estado a imagen del nacionalismo secular europeo. Pero este progreso tuvo un costo, la disidencia fue aplastada, los oponentes políticos fueron exiliados o ejecutados, periodistas silenciados. Irán se modernizó, pero no se democratizó. Una de las jugadas clave de Reza Shah fue renegociar la concesión de Darcy. En 1933, bajo creciente presión interna, firmó un nuevo acuerdo con Anglo-Persian Oil Companies. Parecía una ganancia. Las regalías se fijaron, las condiciones laborales mejoraron y el área de concesión se redujo. Pero el acuerdo extendió el control de Anglo-Persian Oil Company hasta 1993. Muchos iraníes lo vieron como una traición disfrazada de reforma. Una generación crecería recordando ese acuerdo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial.
Aunque Irán declaró neutralidad, su ubicación geográfica lo convirtió en una ruta de tránsito crítica para los suministros aliados a la Unión Soviética. Y las supuestas simpatías de Reza Shah por Alemania alarmaron tanto a Gran Bretaña como a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1941 invadieron conjuntamente Irán, depusieron a Reza Shah e instalaron a su hijo de 21 años, Mohammad Reza Pahlavi. Aunque no colonizado en nombre, Irán estuvo no ocupado hasta 1946. El trauma de esta incursión extranjera profundizó la sospecha de Irán hacia las potencias globales e intensificó los llamados a la soberanía nacional. En los años tras la guerra, el nacionalismo iraní se intensificó. Partidos políticos, estudiantes, clérigos e intelectuales se unieron en torno a un solo tema: recuperar el control del petróleo. Entra Mohammad Mossadegh, un político experimentado, profundamente principista y un feroz defensor de la democracia iraní. Educado en Suiza, Mossadegh se convirtió en el líder del Frente Nacional, una coalición que presionaba por la nacionalización de la industria petrolera y un mayor control parlamentario. En 1951, Mossadegh fue nombrado primer ministro. En pocas semanas promulgó una ley que nacionalizaba la compañía de petróleo anglo-iraní, antes conocida como Anglo-Persian Oil Company. Esto fue revolucionario. Una antigua colonia estaba reclamando sus recursos, pero para Gran Bretaña era una guerra económica. El gobierno británico lanzó un embargo de petróleo, congeló los activos iraníes e interpuso demandas en tribunales internacionales. Las petroleras globales pro-británicas boicotearon el petróleo de Irán. La refinería de Abadán se cerró. La economía de Irán entró en espiral. No obstante, Mossadegh mantenía su popularidad en todo el país. Representaba una aspiración democrática no solo por la justicia económica, sino por un gobierno constitucional. Limitó el poder real, expulsó a los diplomáticos británicos y apeló directamente al pueblo iraní. En 1952, la revista Time lo nombró Hombre del Año. Pero sus enemigos estaban creciendo. El Shah, los militares, clérigos, conservadores y terratenientes lo consideraban una amenaza. Las agencias de inteligencia occidentales temían que Irán pudiera aliarse con la Unión Soviética. Aunque Mossadegh no era comunista, su alianza con el Tudeh de Irán, partido de izquierda, inquietó al occidente. Luego vino la Operación Ajax. En agosto de 1953, la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, SEIS, lanzaron una operación encubierta para remover a Mossadegh. Herman Roosevelt, nieto del expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, lideró el equipo de la CIA en el terreno. Canalizaron dinero en efectivo a generales realistas, orquestaron protestas callejeras y difundieron propaganda anti-Mossadegh. El primer intento de golpe fracasó. El Shah huyó de Irán. Pero el segundo intento tuvo éxito. El 19 de agosto, unidades militares pro-Shah derrocaron a Mossadegh. Fue arrestado y condenado a arresto domiciliario de por vida. El Shah volvió con el apoyo de los Estados Unidos. La democracia de Irán fue derrocada. Narrativas competitivas. Vista occidental. El golpe impidió que Irán cayera en manos soviéticas. Mossadegh era autoritario y desestabilizador. El Shah trajo modernización y estabilidad. Perspectiva iraní. El golpe fue una interferencia colonial para proteger las ganancias del petróleo. Mossadegh simbolizó la democracia y la soberanía. El Shah fue un gobernante títere impuesto por Occidente. Consenso moderno. Documentos desclasificados de la CIA confirman la orquestación de Estados Unidos. Mossadegh tenía un amplio apoyo popular y no era comunista. El golpe desenvenenó las relaciones entre Estados Unidos e Irán y sigue siendo una queja central. Legado. Este medio siglo marcó el tono para todo lo que siguió. El petróleo definió el destino económico y político de Irán. La intervención extranjera moldeó la identidad iraní y la sospecha. El golpe de 1953 acabó con un naciente movimiento democrático, preparando el terreno para una revolución radical. Para muchos iraníes esto no era historia. Fue la traición que moldeó su mundo. Y ahora, con el Shah firmemente de vuelta en el poder,
entramos en una nueva fase, la era de la riqueza petrolera, la lealtad en la Guerra Fría y una monarquía desesperada por modernizarse mientras contiene las mareas de disidencia política. Ahí es donde comienza el segmento 2. Segmento 2. El Shah, el petróleo y la autocracia. Irán desde 1953 hasta 1979. Agosto de 1953. Las calles de Teherán estaban tensas de anticipación. Los tanques rodaban por la capital. El primer ministro Mohammad Mossadegh fue derrocado. El Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien había huido solo unos días antes, regresó triunfante para reclamar su trono. No solo marcó un cambio político, sino una transformación sísmica en la trayectoria de Irán. Lo que se desarrolló durante los siguientes 26 años reconfiguraría las instituciones de Irán, su economía, sociedad y su lugar en el mundo. Fue un período definido por la consolidación autoritaria, la modernización impulsada por el petróleo, la alineación occidental y el creciente descontento interno. Parte 1. El regreso del rey a raíz de la operación Ajax, el golpe respaldado por la CIA y el servicio de inteligencia militar. 6. Mohammad Reza Pahlavi regresó a Irán no solo como un monarca, sino como un activo estratégico de Occidente. Los operativos de inteligencia estadounidenses y británicos habían orquestado el derrocamiento de Mossadegh, cuyo audaz movimiento para nacionalizar la industria petrolera de Irán había desencadenado una confrontación con el petróleo británico y el bloque angloamericano en general. Aunque el Shah había dudado previamente en ejercer sus poderes, ahora se movió de manera decisiva. Su regreso fue condicional. El respaldo de Occidente tenía condiciones. En el plazo de un año, Irán firmó el Acuerdo del Consorcio de 1954, que repartió los derechos de producción de petróleo iraní entre un grupo de empresas occidentales. Aunque Irán recibió nominalmente el 50% de las ganancias, el control operativo real permaneció en el extranjero. El petróleo era iraní. La infraestructura, la logística y los mecanismos de precios no lo eran. Con la industria petrolera de nuevo bajo la administración extranjera, el Shah se posicionó como el campeón del progreso. Vestía con todo el atuendo militar, hacía apariciones en los medios exaltando la fuerza nacional y adoptó la imagen de un soberano modernizador comprometido con elevar la posición global de Irán. Llamó a esta visión la gran civilización. Pero la modernización, como se vería después, tuvo un alto precio. Parte 2. La arquitectura de la represión, la modernización requería orden, y el orden, creía el Shah, requería control absoluto. En 1957, con la orientación de la CIA y el Mossad de Israel, el Shah estableció Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional, la Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional. Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional no era simplemente una agencia de espionaje. Era una fuerza omnipresente incrustada en la vida de los iraníes. Las universidades fueron infiltradas y los periódicos censurados. Las casas fueron vigiladas. Se abrieron y copiaron las cartas privadas. Los oponentes políticos desaparecieron, a menudo torturados en prisiones clandestinas. El partido de 2 días, que una vez fue una poderosa fuerza de izquierda en la política iraní, fue desmantelado. Sus miembros fueron perseguidos. El Frente Nacional quedó políticamente impotente tras la caída de Mossadegh. Intelectuales y artistas como Jalal Ali Ahmad y Simin Behbahani vivían bajo una constante amenaza. El Shah justificó este aparato como necesario para la estabilidad y el desarrollo. Sin embargo, bajo la retórica del progreso había un sistema de miedo. Parte 3. La Revolución Blanca, reforma o ruptura. En 1963, el Shah presentó la Revolución Blanca, una iniciativa de reforma de arriba hacia abajo, destinada a prevenir tanto la oposición comunista como la islamista. Sus principios clave incluían la redistribución de tierras para desmantelar grandes propiedades, esquemas de participación en las ganancias para los trabajadores industriales, cuerpos de alfabetización y salud enviados a áreas rurales, nacionalización de bosques y vías fluviales, el sufragio de las mujeres, incluido el derecho a votar. En papel parecía transformador. En la práctica, la reforma agraria tuvo efectos mixtos. Fragmentó las propiedades, pero a menudo dejó a los campesinos sin parcelas viables o acceso al crédito. Muchos trabajadores rurales emigraron a centros urbanos en busca de empleo.
solo para encontrar barrios superpoblados y costos crecientes. Los crecientes pobres urbanos se convirtieron en una nueva clase social desilusionada, inquieta e invisible políticamente. El sufragio de las mujeres, aunque celebrado por muchos en las ciudades, provocó una feroz oposición por parte del clero. El ayatolá Ruhollah Khomeini, entonces un influyente clérigo en Qom, emergió como un crítico vocal. En junio de 1963, denunció al Shah y su alianza con los Estados Unidos en un sermón ardiente. Por esto fue arrestado. El arresto desencadenó protestas masivas en Teherán y Qom. Los tanques rodaron por las calles. Los manifestantes fueron asesinados. Aunque aplastada militarmente, la sublevación marcó el primer desafío importante a la autoridad del Shah desde el golpe. Khomeini fue exiliado a Turquía y posteriormente a Irak. Pero sus sermones, grabados y contrabandeados de vuelta a Irán en cintas de cassette, ganaron tracción entre una creciente red de oposición. Parte 4. El viento de petróleo y la euforia económica. Los años 70 comenzaron con una crisis global que resultó beneficiosa para Irán. La guerra árabe-israelí de 1973 llevó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo a imponer un embargo de petróleo a los países occidentales. Los precios del petróleo se cuadruplicaron. Irán, como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se encontró inundado de petrodólares. Entre 1973 y 1977, los ingresos del gobierno se dispararon. El Shah emprendió una agresiva campaña de modernización. Irán se convirtió en el mayor comprador de armas de los Estados Unidos fuera de la OTAN. Se inició la cooperación nuclear civil con Occidente. Megaproyectos de infraestructura como autopistas, plantas de acero y centrales eléctricas se construyeron casi de la noche a la mañana. Teherán se transformó rápidamente con rascacielos, centros culturales y hoteles de lujo. Observadores internacionales aclamaron a Irán como una superpotencia regional emergente. No obstante, los problemas esenciales empeoraban bajo la superficie. La inflación se disparó. La migración urbana y el crecimiento económico desigual se aceleraron. La clase media se vio presionada y los pobres quedaron rezagados en gran medida. La corrupción y el amiguismo florecieron. La corte del Shah se convirtió en sinónimo de extravagancia. Consultores occidentales, fiestas lujosas y exhibiciones opulentas como la celebración de Persépolis en 1971, conmemorando 2500 años de monarquía. Este espectáculo ostentoso, celebrado en medio de aldeas empobrecidas e incertidumbre económica, simbolizó para muchos la desconexión entre la monarquía y la nación. Parte 5. Guerras culturales e Islam político. La modernización trajo la cultura occidental a las ciudades de Irán. Se exhibían películas occidentales en los cines. La moda americana adornaba las boutiques. Clubes nocturnos abrieron en el norte de Teherán. El Estado desalentaba el uso del hijab y promovía los valores seculares. Para muchos iraníes, especialmente en las clases media y alta urbanas, esto fue emocionante y liberador. Pero para otros, familias conservadoras, comunidades rurales, el clero, se sintió como un borrado cultural. Khomeini, escribiendo desde el exilio, comenzó a articular una alternativa radical, velaya de faqih, o la tutela del jurista islámico. Propuso que en ausencia del imán infalible, un clérigo calificado debería liderar la comunidad musulmana. Esto no solo criticaba al Shah, era un plan para reemplazar el Estado secular con uno teocrático. Sus ideas se difundieron a través de redes clandestinas, resonando con aquellos alienados por la occidentalización del régimen y la represión política. Parte 6. El imperio flaquea. A mediados y finales de los 70, Irán estaba en ebullición. La inflación y el desempleo se dispararon. El descontento laboral creció. Las protestas estudiantiles aumentaron su frecuencia. Los intelectuales y artistas se expresaron con más audacia. En 1975, el Shah disolvió los partidos políticos y estableció el sistema unipartidista rastaquís. La participación era forzosa y los boicots eran ilegales. Incluso los leales se sintieron inquietos. Bajo la presión de la agenda de derechos humanos del presidente Jimmy Carter, el Shah liberó a algunos prisioneros políticos en 1977 y alivió ligeramente la censura.
Pero en lugar de aliviar las tensiones, esta apertura envalentonó a los críticos. En enero de 1978, un periódico gubernamental publicó un artículo difamando a Khomeini. Las protestas estallaron en Qom. Las fuerzas de seguridad dispararon. La tradición de luto de 40 días llevó a protestas secuenciales en varias ciudades. Tabriz, Yazd, Teherán. El ciclo se intensificó. A finales de 1978, los trabajadores petroleros hicieron huelga, paralizando la economía. Los bazares cerraron en protesta. Las manifestaciones nacionales paralizaron el gobierno. A pesar de la ley marcial, el ejército se fragmentó. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán, supuestamente para un tratamiento médico. 2 semanas después, Khomeini regresó con una bienvenida de héroe. La monarquía colapsó casi de inmediato. Narrativas competitivas. Perspectiva occidental. Desde la perspectiva occidental, el Shah era un faro de modernidad en una región volátil. Se le veía como un baluarte contra el comunismo y un aliado en la seguridad de los suministros de petróleo, la rápida industrialización de Irán, las reformas educativas y las iniciativas de derechos de las mujeres fueron aclamadas como evidencia de una modernización exitosa. Para muchos gobiernos y medios de comunicación occidentales, la revolución fue un levantamiento inesperado, un rechazo radical al progreso, impulsado por un fervor religioso irracional y potencialmente manipulado por la influencia soviética. Perspectiva nacionalista iraní. Muchos nacionalistas iraníes veían al Shah no como un soberano, sino como un títere extranjero, instalado y sostenido por los intereses estadounidenses y británicos. Vieron el golpe de 1953 como una traición a las aspiraciones democráticas de Irán y la nacionalización del petróleo como un sueño robado. La modernización económica, aunque real, se percibía como desigual y corrupta. La riqueza estaba concentrada entre las élites e inversores extranjeros. La represión del Shah y su desprecio por la identidad cultural y religiosa alienaron a gran parte de la población. Para estos iraníes, la revolución no fue radical. Fue justa. Visión islámica clerical. Para el establecimiento clerical y sus seguidores, las políticas de secularización del Shah representaban una amenaza existencial. Creían que el Islam no era solo una fe privada, sino la base del gobierno y la sociedad. Las importaciones culturales occidentales, desde la ropa hasta los valores, se consideraban una contaminación espiritual. La visión de Khomeini del Velayat-e Faqih ofrecía no solo resistencia política, sino legitimidad teológica. Su regreso fue enmarcado como un triunfo divino. Desde esta perspectiva, la revolución tenía menos que ver con la política y más con restaurar el orden divino. Consenso moderno. Hoy en día, la mayoría de los académicos coinciden en que la revolución iraní fue impulsada por una convergencia de factores: represión política, desigualdad económica, desplazamiento cultural y movilización religiosa. El ascenso de Khomeini no estaba predestinado, sino que fue el resultado de una posición estratégica, propaganda efectiva y el colapso de las fuerzas reformistas alternativas. El apoyo occidental al Shah, aunque estabilizador a corto plazo, finalmente socavó las posibilidades de evolución democrática y empoderó alternativas más radicales. Legado. No fue un mero cambio de liderazgo. Marcó el colapso de una monarquía de 2500 años y el nacimiento de una república teocrática. Fue una ruptura que redefiniría no solo a Irán, sino a la geopolítica de Medio Oriente. Y en el vacío de poder dejado por el Shah, surgió una nueva fuerza para dar forma a la era venidera, la República Islámica bajo el Ayatollah Khomeini. El segmento 3 explorará las consecuencias inmediatas, la consolidación de la revolución, la crisis de los rehenes estadounidenses y la brutal guerra de 8 años con Irak que siguió. Segmento 3, Revolución, rehenes y guerra, Irán de 1979 a 1988. 1 de febrero 1979. Un avión de Air France fletado aterriza en el aeropuerto internacional de Mehrabad, en Teherán. El Ayatollah Ruhollah Khomeini, después de pasar 15 años en el exilio, pisa la pista y entra en los corazones de más de 1 millón de seguidores extasiados. El reinado del Shah ha terminado.
La República Islámica ha comenzado no con calma, sino con ruptura, desafío y la promesa de transformación. La dinastía Pahlavi había terminado, pero ¿quién lideraría el nuevo Irán en medio del caos? Las pancartas se agitaban en Teherán, Tabriz y Shiraz. Cada grupo proclamaba diferentes esperanzas. Democracia secular, revolución marxista, Estado islamista, monarquía revivida. El aire zumbaba con posibilidad y fragilidad. Khomeini se movió rápidamente. Nombrar a Mehdi Bazargan como primer ministro provisional ofreció una apariencia de inclusividad, pero el poder estaba cambiando en mezquitas, bazares y órganos revolucionarios recién formados. Para mayo de 1979, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, se erigía como una fuerza leal solo a la revolución, no a ninguna autoridad civil. En tribunales ocultos, los antiguos asesores y generales enfrentaron justicia sumaria. Los oficiales de Organización de Inteligencia y Seguridad Nacional fueron ejecutados públicamente por ahorcamiento, dejando sus cuerpos en las plazas como advertencia. Los profesores universitarios debieron jurar lealtad o irse. Las cárceles se hincharon. Un joven estudiante de seminario en Qom escucha a un clérigo instando a apoyar la revolución. Su voz tiembla. Si el Islam va a guiar a Irán, cada mezquita debe convertirse en un centro de comando. Semanas después, ayuda para asaltar una oficina de periódico. Cree que está defendiendo la revolución, aunque muchos intelectuales lo llaman teocracia en movimiento. La nueva constitución consagró el Velayat-e Faqih, el gobierno del líder supremo sobre todas las ramas del gobierno, medios, ejército y poder judicial. Fue ratificado a través de un referéndum que ofrecía solo una opción: sí a una república islámica. Democracia bajo supervisión clerical, afirmaron los arquitectos. La vida diaria cambió repentinamente. A las mujeres se les ordenó usar hijab en público. Los hombres no podían afeitarse la barba si trabajaban en el gobierno. El alcohol se volvió clandestino y los contrabandistas usaron a los hajis peregrinos como portadores secretos. Las universidades se volvieron campos de batalla mixtos. Las librerías cerraron para revisión ideológica. Para algunos se sintió como liberación de la decadencia occidental. Para otros es como si una cortina de hierro invisible se asentara sobre la sociedad. Solo 9 meses después, el 4 de noviembre de 1979, estudiantes referidos como discípulos del imam asaltaron la embajada de los Estados Unidos en Teherán. Acusaron a sus diplomáticos de conspirar contra la revolución, exigieron el regreso del Shah para enfrentar la justicia y tomaron 66 rehenes. En cuestión de horas, Khomeini declaró: "Esta es la segunda revolución". La embajada se transformó en un teatro de desafío. Los rehenes fueron vendados, desfilados ante los medios de comunicación mundiales y utilizados para amplificar el fervor antiimperialista. Los cánticos de muerte a América resonaban por Teherán. Un rehén recuerda que realizaron una conferencia de prensa con niños vitoreando. Una niña me dio una naranja fresca en mi mano ensangrentada, diciendo que ahora los ayudaría a saborear la libertad. El momento encapsula cómo el fervor ideológico y la empatía humana se entrelazan. En Washington, el presidente Carter congeló los activos iraníes e impuso sanciones. Un intento de rescate secreto, la Operación Garra de Águila, terminó en desastre cuando un helicóptero de transporte se estrelló en el desierto, matando a 8 soldados estadounidenses y destrozando el orgullo de los Estados Unidos. 444 días después, el 20 de enero de 1981, los rehenes fueron liberados el mismo día que Ronald Reagan tomó posesión. La sincronización no fue una casualidad. Irán declaró que no negociaría con Estados Unidos mientras Carter fuera presidente. La crisis fue un punto de inflexión a nivel nacional. Bazargan renunció, calificándolo como un club utilizado por radicales. Los moderados fueron eclipsados mientras los radicales exigían lealtad total. Irán abandonó cualquier esperanza de reconciliación. Apenas habían salido los rehenes cuando los tanques de Saddam Hussein cruzaron la frontera occidental de Irán en septiembre de 1980. Creía que Irán estaba débil, dividido y listo para ser invadido. Motivado por la ambición nacionalista y la geopolítica del petróleo, Irak invadió Juzestán, hogar de los vitales campos de petróleo de Irán, y la minoría árabe. Inicialmente, Irak obtuvo ventajas, pero Irán respondió con fervor.
Bajo Khomeini, la guerra fue declarada una defensa sagrada. Los medios estatales transmitieron consignas como «Defendemos nuestra tierra o morimos como mártires». Niños desde los 12 años se unieron a la milicia Basij. Un voluntario de Basij, de 15 años, llevando un rosario y un rifle polvoriento, se susurra a sí mismo antes de un ataque al amanecer: «Si muero por el Islam, estaré con ellos en el paraíso». Él cree que la guerra no es solo territorial, sino también espiritual. Para 1982, Irán había repelido a las fuerzas iraquíes y lanzado ofensivas más allá de la frontera, pero no fue una liberación rápida. El gas químico mató a soldados y civiles. Ciudades como Abbas y Desful fueron reducidas a escombros. La guerra de petroleros en el Golfo Pérsico captó la atención naval global. Las potencias globales observaban con cautela. Estados Unidos brindó inteligencia satelital a Irak, mientras Francia vendió aviones Mirage. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados del Golfo inyectaron dinero y armas en Bagdad. Irán se encontraba asediado en los ámbitos militar, económico y diplomático. Un trabajador petrolero iraní que trabaja en un oleoducto cerca de Abadán dice: «El campo es nuestro futuro, pero lo bombardearon. Lo reconstruimos en trincheras y llamas, porque no teníamos otra opción». La guerra se volvió una lucha por la supervivencia y la revolución. Para 1988, más de 1 millón de iraníes estaban muertos o heridos. Las fronteras estaban marcadas, las ciudades destrozadas, pero Khomeini aún se negaba a aceptar la paz, llamando a la victoria una necesidad divina. Cuando finalmente accedió a la Resolución 598 de la Organización de las Naciones Unidas, en julio de 1988, lo describió como beber veneno. No hubo ganadores, solo trauma y resistencia. Durante la guerra, la República Islámica transformaba la sociedad por completo. Las instituciones gubernamentales, presidencia, parlamento, judicatura, existían bajo la autoridad del líder supremo. El IRGC creció en poder reclamando autoridad sobre sectores económicos, política y medios de comunicación. La censura se convirtió en norma. Los periódicos cerraron de la noche a la mañana. Escritores encarcelados, cineastas vigilados. Los últimos meses de los 1980 vieron ejecuciones secretas de miles de prisioneros políticos, especialmente entre los partidarios de muyahidines del pueblo de Irán y de izquierdas. Sin embargo, el apoyo público seguía siendo variado. En las provincias más pobres, los esfuerzos de ayuda en guerra del Estado y las organizaciones benéficas islámicas brindaron servicios vitales. La distribución de bienestar entre familias pobres generó lealtad. En las áreas urbanas, los intelectuales y estudiantes susurraban disidencia detrás de puertas cerradas o encontraban refugio en el arte, la música y la literatura subterráneos. Las mujeres navegaban desafíos diarios, usando el velo, resistiendo la policía moral, reclamando el espacio público. Algunas planeaban simples actos de desafío, recitando poesía, organizando reuniones clandestinas, cantando canciones de bandas. El velo, una vez un símbolo de resurgimiento religioso, se convirtió para algunas en una herramienta de control. Otros lo percibían como un reencuentro con la dignidad. Desde la perspectiva occidental, Irán en los años 80 se presentó como una advertencia sobre la revolución convertida en radical. La crisis de los rehenes, donde estadounidenses vendados fueron exhibidos ante el mundo, moldeó la conciencia pública. Las ejecuciones, la censura de los medios y la retórica del régimen contribuyeron a la imagen de un Estado militante ideológicamente. La prolongación de la guerra Irán-Irak reforzó la percepción de que la República Islámica priorizaba la ideología sobre el costo humano. Los gobiernos occidentales, aunque críticos, también participaron indirectamente, algunos respaldando materialmente a Irak mientras denunciaban públicamente a ambos lados. Desde la perspectiva islámica, los años 80 se consideraron una época de lucha justa. La revolución rechazó el dominio extranjero y restableció la dignidad basada en los valores islámicos. Los rehenes no eran una violación de la diplomacia, sino una justicia simbólica. La guerra no era una calamidad no deseada, sino una prueba divina. El martirio se volvió moneda cultural. Las películas, libros de texto y sermones transmitían el mensaje. El sacrificio de hoy asegura la salvación de mañana. Irán, bajo asedio, se mantuvo solo, prueba de su pureza ideológica y resistencia. Los nacionalistas iraníes tenían una visión más conflictiva.
Muchos esperaban que la destitución del Shah diera paso a una república soberana y secular. Lo que siguió en cambio fue el dominio clerical y la rigidez ideológica. Para estas voces, la negativa de Khomeini a terminar la guerra en 1982 no fue estrategia, sino terquedad. La creciente represión del Estado traicionó el pluralismo original de la revolución. Aún así, el recuerdo compartido de resistir la agresión extranjera le otorgó a la década una legitimidad agridulce. Los monárquicos exiliados veían la década como catastrófica. El Shah, aunque autocrático, era visto por sus seguidores como un modernizador, reemplazado por lo que consideraban una teocracia reaccionaria. Lamentaban el colapso de las instituciones, la fuga de cerebros de la clase educada de Irán y la pérdida de prestigio internacional. Su narrativa estaba impregnada de nostalgia y alarma, presentando a la República Islámica como una aberración. El muyahidines del pueblo de Irán y la izquierda marxista, brutalmente reprimidos durante esta década, vieron la revolución como secuestrada. Marcharon con los islamistas en 1979 solo para ser cazados por ellos en 1981. Desde París, Berlín y búnkers subterráneos, su literatura hablaba de traición, tiranía y la aniquilación de la disidencia. La guerra, argumentaban, servía al régimen, no a la nación. Los clérigos quietistas, quienes creían que la religión debía guiar a la sociedad sin gobernarla, miraban con creciente preocupación. Temían que el Islam, enredado con la política, se corrompiera por el poder. Algunos se alejaron de la vida pública. Otros instaron cautelosamente a la moderación. Sus voces, aunque raramente amplificadas, representaban una brecha teológica con implicaciones duraderas. Los analistas modernos ven la década de los 80 como el crisol de Irán, un joven estado forjado en revolución, templado por la guerra y sellado por el aislamiento. El régimen se consolidó, pero a un costo enorme. El trauma se convirtió en identidad. La resiliencia era una necesidad y un mito a la vez. Irán salió de la década más ideológicamente rígido, pero también más cohesionado internamente. No obstante, las cicatrices quedaron marcadas. Para 1988, Irán era irreconocible de la monarquía que alguna vez fue. Las heridas, tanto emocionales como físicas, eran profundas. Las instituciones teocráticas se habían arraigado. El IRGC se había vuelto demasiado poderoso para ignorarlo. La retórica de la guerra continuó en la adoración diaria y la política. Khomeini fue el líder supremo hasta su muerte en 1989. Su fallecimiento marcaría el inicio de una nueva era, una en la que un menos carismático Ali Khamenei guiaría a un país herido a través de la reconstrucción, la reforma y renovadas ambiciones globales. El segmento 4 explorará Irán tras la muerte de Khomeini. El ascenso de Khamenei, la ola reformista, la renovada diplomacia energética y el resurgimiento de Irán en el escenario mundial. Segmento 4, reconstrucción y reforma, Irán desde 1989 hasta 1999. Junio 1989. Teherán se convierte en una ciudad de luto. Banderas negras ondean en las avenidas, multitudes lloran al unísono y el aire vibra con cantos religiosos. Más de 10 millones de personas se reúnen para llorar la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini. Por un momento parece que la revolución misma está siendo enterrada. Pero bajo la tristeza se encuentra la urgencia. La República Islámica debe demostrar su resiliencia ahora, no mediante carisma, sino por medio de continuidad. La asamblea de expertos se reúne pronto. Su decisión sorprende a muchos. Nombran a Ali Khamenei, entonces un clérigo de rango medio con credenciales teológicas limitadas, como líder supremo. Le falta el estatus venerado de Khomeini, pero es ideológicamente leal y políticamente astuto. Su nombramiento marca un punto de inflexión. El papel del líder supremo comienza a cambiar de autoridad espiritual divina a poder político calculado. Una república que alguna vez fue impulsada por el fervor mesiánico, ahora se acerca a la consolidación burocrática. Al mismo tiempo surge otra figura, Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Un comandante en tiempo de guerra convertido en presidente, Rafsanjani hereda una nación golpeada por una guerra de 8 años. Las ciudades están en ruinas, la economía está desangrándose y una nueva generación está llegando a la mayoría de edad con solo recuerdos de sirenas y funerales. La promesa de Rafsanjani es simple:
Pragmatismo sobre ideología, reconstrucción sobre resistencia. Las fábricas reabren, los proyectos de infraestructura explotan, presas, plantas de energía, carreteras y unidades de vivienda comienzan a remodelar el paisaje del país. Los tecnócratas regresan. Se invita a los iraníes educados que huyeron a regresar para dirigir esta nueva fase de reactivación económica. Pero junto a estos desarrollos esperanzadores crecen las economías sombrías. Los guardias revolucionarios, cada vez más marginados de la formulación de políticas formales, comienzan a infiltrarse en el comercio. Los bonyats, fideicomisos benéficos con contabilidad opaca, consolidan vastos imperios financieros. El resultado es una prosperidad desigual. En el próspero norte de Teherán, los cafés venden espresso y las antenas parabólicas reciben noticias del extranjero. En Kermanshah los apagones son comunes y las escuelas tienen ventanas rotas. Esta creciente disparidad crea tensión. Un estudiante de la Universidad Sharif dice: prometieron desarrollo, pero obtuvimos privilegio. A pesar de su pragmatismo económico, Rafsanjani impone estrictos controles sociales. La censura continúa siendo estricta y la disidencia política es criminalizada. En 1991, 134 escritores publicaron una carta exigiendo libertad de expresión. El régimen responde con arrestos y vigilancia. Parece que la reforma puede pavimentar carreteras, pero no minas. A nivel internacional, la reputación de Irán se deteriora aún más. La fatwa de Khomeini de 1989 contra Salman Rushdie envía ondas de choque a través de Europa. Capitales occidentales retiran embajadores. Luego, en 1992, los asesinatos en el restaurante Mekonos en Berlín implican a altos funcionarios iraníes en la orquestación de asesinatos extrajudiciales en el extranjero. Un tribunal alemán determina que Irán ordenó los asesinatos de líderes opositores kurdos. El veredicto resuena. Las naciones europeas detienen los acercamientos diplomáticos, las sanciones se endurecen, el aislamiento de Irán se profundiza. Sin embargo, la historia dentro de Irán es más compleja. Un cambio generacional está en proceso. Los hijos de la revolución, nacidos a principios de los 80, empiezan a cuestionar sus resultados. Más alfabetizados, más urbanos y cada vez más conectados con el mundo exterior, están frustrados por la brecha entre la retórica estatal y la realidad vivida. En Esfahan, los adolescentes se reúnen en secreto para escuchar música de banda, viendo comedias de situación estadounidenses dobladas a través de receptores de satélite improvisados. Una chica llamada Sara escribe en su diario: temen nuestras ideas más que nuestras acciones. A mediados de los 90 se observa una creciente tensión entre una emergente sociedad civil y la arraigada élite clerical. Las universidades se vuelven incubadoras de nuevas ideas políticas. Los estudiantes estudian obras traducidas de Rousseau, Kant y John Stuart Mill, a menudo bajo el radar. Los círculos literarios clandestinos florecen. Las voces feministas empiezan a cuestionar las narrativas teocráticas sobre género. Luego, en 1997, llega una ruptura inesperada. Mohammad Khatami, un exministro de Cultura de carácter suave e inclinaciones reformistas, lanza una campaña presidencial centrada en la sociedad civil, el diálogo y el Estado de Derecho. Habla el lenguaje de la inclusión. Jóvenes, mujeres e intelectuales se le unen. A pesar de la oposición de los radicales, gana por un amplio margen. Más del 70% de los votos. 20 millones de iraníes exigen una nueva dirección. La presidencia de Khatami enciende lo que algunos llaman una primavera de Teherán. Los periódicos proliferan. Se llevan a cabo seminarios sobre democracia. Los grupos de derechos de las mujeres adquieren prominencia. Incluso algunos elementos del clero comienzan a debatir la compatibilidad del Islam y el liberalismo. El cine iraní florece, con cineastas como Abbas Kiarostami dominando la alegoría para eludir a los censores. En una de sus películas, un niño busca su cuaderno extraviado. Los críticos lo elogian como una meditación sobre la inocencia, pero el público lee entre líneas. Se trata de pérdida, identidad y resistencia. Por un breve momento vuelve el optimismo. En Shiraz, las parejas jóvenes caminan de la mano. En Qum, incluso los seminarios discuten la reforma política.
Los blogueros surgen como una nueva clase de disidentes, escribiendo críticas meticulosas desde cibercafés con seudónimos. La sociedad civil largamente reprimida comienza a respirar. Pero no todos celebran. El poder judicial, aún bajo control conservador, inicia una campaña sistemática para acallar las voces reformistas. Los periódicos independientes son cerrados. Las organizaciones estudiantiles son infiltradas. La IRGC advierte que la apertura cultural amenaza la moral de la revolución. Vigilantes clericales como Ansar y Hezbollah atacan librerías e interrumpen conferencias. Y luego comienzan los asesinatos. A finales de 1998, una serie de asesinatos, conocidos más tarde como los asesinatos en cadena, se dirigen a prominentes disidentes, intelectuales y escritores. El Ministerio de Inteligencia bajo presión admite los crímenes, pero afirma que fueron acciones de agentes rebeldes. El público no está convencido. Khatami exige responsabilidad, pero se encuentra bloqueado por el Estado profundo. El punto de ruptura llega en julio de 1999. La prohibición de un periódico reformista provoca protestas estudiantiles en la Universidad de Teherán. Lo que comienza como una sentada se vuelve violento. Oficiales de paisano y fuerzas paramilitares asediadas allanan dormitorios por la noche. Estudiantes son sacados de sus camas, golpeados, arrestados y algunos desaparecen. Al menos 5 son asesinados. El público observa horrorizado. Para muchos, la ilusión de una reforma pacífica se desmorona. Khatami denuncia la violencia, pero cada vez se le ve más como impotente. Los centros de poder no electos, el líder supremo, el Consejo de Guardianes, la Guardia Revolucionaria Islámica y el Poder Judicial reafirman su control. La esperanza da paso a la resignación. Sin embargo, las preguntas persisten. ¿Puede el sistema reformarse a sí mismo o el cambio solo es posible a través de la ruptura? Aún así, el tejido social se altera. La matrícula universitaria es mayor en mujeres que en hombres. Las librerías exhiben prominentemente filosofía occidental traducida. Un clérigo en Com confiesa anónimamente a un periodista. Los jóvenes hacen preguntas para las que ya no tenemos respuestas. Perspectiva occidental. Occidente ve esta década como una historia de dos Irans, uno que permanece hostil, apoyando a Hezbollah, reprimiendo la disidencia y desafiando las normas internacionales, y otro que señala la reforma. La elección de Khatami intriga en las capitales europeas. Algunos, como Gran Bretaña y Francia, exploran cautelosamente el diálogo. Estados Unidos permanece escéptico. La discrepancia entre el discurso y los hechos obstaculiza la normalización. Sin embargo, para los analistas occidentales, esta es la ventana más prometedora de Irán en años. Perspectiva de la República Islámica. Para el régimen, esta década consiste en mantener el poder aparentando flexibilidad. La liberalización económica de Rafsanjani y las reformas culturales de Khatami son toleradas, pero solo hasta cierto punto. El líder supremo se asegura de que nunca se crucen las líneas rojas. Se permite la reforma para aliviar la presión, no para transformar la estructura. En los relatos oficiales, la república está madurando, pero en el fondo se está endureciendo. Perspectiva nacionalista. Para los nacionalistas seculares, los años 1990 son agridulces. El ascenso de Khatami demuestra que el público iraní anhela un cambio. Pero su impotencia revela la resistencia del sistema a la evolución. Lección: las elecciones inspiran pero no reestructuran. Aún así, los nacionalistas reconocen que la sociedad civil gana terreno y que las ideas que una vez fueron inconfesables ahora resuenan en aulas, cafés y hogares. Visión del monarquista exiliado y la oposición. Desde el extranjero, particularmente en los centros de la diáspora de Los Ángeles, París y Londres, la reforma se descarta como una ilusión. Khatami es visto como una válvula de seguridad controlada, un títere destinado a distraer. Los emisores por satélite se burlan del movimiento de reforma como ingenuo. Incluso los críticos admiten que la juventud iraní es distinta. Son menos dogmáticos, más asertivos y cada vez más desencantados tanto con la monarquía como con la teocracia. Perspectiva del analista moderno. Los académicos de hoy ven esta era como la década introspectiva de Irán. El trauma posguerra coincidió con una mayor conciencia civil. La reforma se tambaleó no por la apatía pública, sino porque el poder estaba fuera del alcance de los funcionarios electos.
Aún así, las ganancias intelectuales y culturales de este periodo sentaron las bases para futuras movilizaciones. La prensa aprendió a cuestionar, los ciudadanos a organizarse. El régimen aprendió que ya no podía controlar todas las narrativas. Para 1999, las contradicciones son claras. Irán ha reconstruido carreteras, pero no la confianza. Ha abierto mercados, pero no minas. Ha permitido el diálogo, pero castigado la disidencia. Y sin embargo, la gente, especialmente su juventud, ha cambiado. Ya no están en silencio. Ya no tienen miedo de preguntar. La próxima década pondrá a prueba cuánto pueden llegar esas voces y cuánto resistirá el sistema. El segmento 5 explorará los años 2000 a 2009. Cuando la esperanza se enfrenta a la represión, la ambición nuclear aumenta y la promesa de reforma enfrenta su prueba más difícil. Segmento 5. De la reforma y la represión. La encrucijada de Irán. 2000 a 2003. El año es 2000. Irán está en un momento político decisivo. Mohammad Khatami, reelegido con gran apoyo tras su victoria aplastante en 1997, está respaldado por un triunfo reformista arrollador en las elecciones del sexto módulo. La sociedad civil responde con un desborde de energía. Estudiantes, periodistas y grupos de mujeres se unen detrás de propuestas para la libertad de prensa, la independencia judicial y la transparencia electoral. Cafeterías, librerías y campus vibran con el debate. Pero estas aspiraciones enfrentan una resistencia institucional inmediata. El Consejo de Guardianes descalifica los proyectos de ley destinados a las libertades civiles y la reforma electoral, afirmando su supervisión constitucional. El Poder Judicial cierra más de 100 periódicos reformistas entre el año 2000 y 2001. Las agencias de seguridad convocan y amenazan a los activistas. El Ministerio de Inteligencia, que opera paralelamente al gobierno elegido, monitorea la disidencia con creciente sofisticación y cuerpos no electos como el Consejo de Guardianes, la Oficina del Líder Supremo y el Poder Judicial limitan el poder ejecutivo de Khatami. En el año 2003, el caso de Sara Kazemi, una periodista que murió durante un interrogatorio, provoca indignación. Los estudiantes protestan en todos los campus, pero el Estado redobla sus esfuerzos. Los activistas son arrestados. Los funcionarios judiciales prometen responsabilidad, pero entregan poco. El movimiento de reforma, antes impulsado por la esperanza, empieza a fragmentarse. Mientras tanto, un sismo reforma la postura regional de Irán, la invasión estadounidense de Irak. La caída de Saddam Hussein en 2003 elimina a un adversario clave. Irán aprovecha la oportunidad para expandir su influencia a través de las facciones políticas chiitas en Bagdad. Las voces conservadoras en Irán argumentan que las conspiraciones extranjeras continúan siendo una amenaza existencial. Las salas de inteligencia y militares del Estado ganan poder, citando la seguridad nacional. A nivel nacional, las promesas económicas de los reformistas empiezan a desmoronarse. La inflación aumenta. El desempleo sigue siendo alto, especialmente entre los jóvenes. La desilusión se propaga. La participación electoral baja en comicios locales y parlamentarios. En 2004, las descalificaciones masivas de candidatos reformistas vuelven a inclinar el poder hacia los conservadores en los módulos. Khatami, ahora en su segundo mandato, se encuentra cada vez más marginado. Los reformistas frustrados se retiran. Otros comienzan a organizarse fuera de las estructuras políticas formales. Luego, en 2005, surge un candidato poco probable. Mahmoud Ahmadinejad, un exoficial de la IRGC y alcalde de Teherán, lleva a cabo una campaña populista centrada en la lucha contra la corrupción, la justicia redistributiva y los valores revolucionarios. En debates televisados, contrasta su estilo de vida simple con el elitismo percibido de rivales como Rafsanjani. Pasa a segunda vuelta y logra un triunfo inesperado. La presidencia de Ahmadinejad marca un nuevo rumbo. Ubica a afiliados de la IRGC en ministerios clave y acelera su entrada en contratos de infraestructura, petróleo y telecomunicaciones. El establecimiento de seguridad militar pasa de estar detrás de escena a ser una fuerza central de gobierno. Las bonjats y las empresas dirigidas por la IRGC como Katamal Anbiya comienzan a controlar grandes extensiones de la economía.
Ahmadinejad intenta cambiar la identidad económica del Estado a revolucionaria y autosuficiente. Lanza iniciativas de vivienda importantes como el programa MARE, que ofrece unidades subsidiadas a familias de bajos ingresos. Promete desarrollo rural mediante pagos directos en efectivo y microcréditos, con el objetivo de ganarse a las periferias de Irán. Sin embargo, estos programas están mal administrados y subfinanciados, lo que lleva a la inflación y al aumento de la deuda pública. En política exterior, Ahmadinejad adopta un tono confrontacional. Su discurso del 2005 cuestionando el Holocausto y pidiendo la eliminación de Israel provoca la condena mundial. Israel, alarmado por la retórica y la actividad nuclear de Irán, intensifica las operaciones de inteligencia y presiona a los aliados occidentales para una respuesta más fuerte. Irán reanuda el enriquecimiento de uranio, citando derechos soberanos. La diplomacia occidental flaquea. En 2006, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas impone sanciones. El sector financiero de Irán comienza a sufrir. Ese mismo año, Irán proporciona un fuerte apoyo a Hezbollah durante la guerra entre Israel y Líbano de 2006. La financiación, las armas y la formación iraníes mejoran las capacidades militares de Hezbollah, prolongando la guerra y elevando el papel de Irán en el eje anti-Israel. El conflicto refuerza la visión de Israel de Irán como su amenaza estratégica más grave. Para el 2007, las sanciones comienzan a morder. Los bancos iraníes son excluidos de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Los inversores extranjeros huyen. El acceso al crédito denominado en dólares estadounidenses y euros se vuelve difícil. Los ingresos petroleros siguen altos, pero importar bienes críticos como partes de aviación, medicinas oncológicas y maquinaria especializada es un reto logístico. Emergen tipos de cambio dual. Los mercados negros florecen. El gobierno culpa al terrorismo económico, mientras que los críticos señalan la mala gestión. Las sanciones aíslan a Irán, pero también generan nuevas dinámicas. Las empresas occidentales se retiran y los conglomerados estatales ocupan su lugar. El brazo de ingeniería de la IRGC, Khatam Al-Anbiya, recibe miles de millones en contratos del gobierno. Paralelamente a esto, Ahmadinejad lanza el programa de acciones de justicia Saham-e-Adalat, prometiendo la propiedad de acciones a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, muchos beneficiarios nunca ven dividendos o desconocen sus derechos, con una implementación que sigue siendo opaca. Culturalmente, Ahmadinejad impulsa lo que muchos llaman una segunda revolución cultural. Despiden a decenas de profesores universitarios. Los planes de estudio se revisan para alinearse con la ideología islámica. El Ministerio de Ciencia depura a los administradores seculares. Los estudiantes protestan, pero enfrentan mayor represión. Los sindicatos de estudiantes son infiltrados o desmantelados. Las publicaciones son prohibidas o absorbidas por medios afines al régimen. A nivel de base, la resistencia se adapta. Con las libertades de prensa limitadas, los disidentes acuden a Internet. El blogging se dispara. Las plataformas de redes sociales y foros anónimos son cruciales para la expresión. La vigilancia digital aumenta. El Estado comienza a construir una intranet nacional. La censura, los cortafuegos y la ilusión de proxy se convierten en un juego de gato y ratón. Proyectos como Balatarin y Guya News se convierten en centros para el periodismo alternativo. Las mujeres se vuelven figuras clave en la sociedad civil. En 2006 comienza la campaña 1 millón de firmas dirigida a cambiar las leyes discriminatorias. Los organizadores enfrentan detención, pero el movimiento crece. Aún sin ganancias políticas formales, la conciencia cívica se profundiza. Las mujeres también se vuelven prominentes en la cultura subterránea, música, artes visuales y cine documental, redefiniendo la identidad cultural de Irán a pesar de las restricciones legales. La posición regional de Irán también evoluciona. En Irak, las milicias entrenadas por Irán ganan terreno. La comunidad de inteligencia y el ejército de Estados Unidos empiezan a considerar a Irán no solo una amenaza, sino una potencia regional en ascenso. Los Estados Unidos responden con sanciones más profundas apuntando a bancos, envíos y empresas vinculadas al IRGC. Irán también profundiza los lazos con Venezuela, Siria y China, creando lo que llama una economía de resistencia. Mientras tanto, políticos israelíes aumentan las advertencias mundiales sobre el programa nuclear iraní.
En 2008, funcionarios israelíes presionaron abiertamente a Estados Unidos y Europa para tomar medidas preventivas. Se sospecha que las agencias de inteligencia israelíes, notablemente el Mossad, realizan operaciones encubiertas dentro de Irán que van desde ciberataques como Stuxnet, descubierto en 2010 pero atribuido a esfuerzos anteriores, hasta los asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes. Teherán, en respuesta, refuerza la seguridad interna y acusa públicamente a Israel de sabotaje. Dentro de Irán, la presión económica aumenta, el rial se debilita, escasean los medicamentos importados. Sin embargo, la IRGC y las Banyats afiliadas prosperan bajo las sanciones, consolidando el control del comercio y la adquisición. La economía dual, una controlada por el Estado, otra de mercado negro, se vuelve más arraigada. El contrabando se normaliza. Los puertos son parcialmente privatizados bajo empresas afiliadas a IRGC. Para el 2008, Ahmadinejad sigue desafiando. En discursos públicos se jacta de la resistencia global de Irán y denuncia a las potencias arrogantes. Su popularidad en las zonas rurales se mantiene, impulsada por distribuciones directas de efectivo y retórica simbólica. Pero en los centros urbanos la crítica crece. Los tecnócratas alertan de la inestabilidad fiscal. Los conservadores en la asamblea de expertos expresan una preocupación silenciosa sobre la sobrecentralización. Intelectuales, estudiantes y algunos clérigos empiezan a plantear una cuestión urgente. ¿Puede Irán cambiar desde dentro del sistema o el sistema mismo ha cerrado la reforma? Antiguos líderes reformistas como Mousavi, Barovi y Khatami empiezan a reunirse en secreto. Consideran volver a participar en la política, esta vez con una base más amplia y nuevas tácticas. Al cerrar la década, la sociedad iraní se encuentra en un precipicio. Las vías políticas desconectadas, reformista, conservadora, revolucionaria y subterránea, todas coexisten pero divergen en visión. El país espera las elecciones del 2009, sin saber qué desencadenará un movimiento masivo y revelará las tensiones que se han estado acumulando durante una década. La perspectiva reformista. Los reformistas consideran esta era como un camino de oportunidades desaprovechado. Recuerdan el florecimiento del discurso cívico y las reformas legales incrementales bajo Khatami, solo para ver estos sofocados por centros de poder no electos. El movimiento verde del 2009 representó tanto un momento de despertar como de desilusión. Una generación que exigía un cambio pacífico se encontró con bastones y balas. Sin embargo, también advirtieron que el creciente aislamiento internacional de Irán, especialmente debido a la retórica provocativa y la postura nuclear opaca, daba a los radicales la cobertura para escalar la represión. Los reformistas culpan tanto al autoritarismo interno como a las presiones externas por el estrechamiento del espacio político. Para el 2013 muchos estaban desilusionados pero no derrotados, reconociendo que la batalla por la reforma era larga, incierta y estaba existencialmente ligada a volveros a involucrar al mundo diplomáticamente. La perspectiva islamista conservadora. Los conservadores creen que estos años validaron su cosmovisión. La reforma descontrolada invita al caos y a la subversión extranjera. Ven al movimiento verde como una sedición alimentada por Occidente y el ascenso de Ahmadinejad como un retorno a la claridad revolucionaria. Su postura ardiente sobre Israel y su apoyo a Hezbollah fueron celebrados como un valiente desafío al imperialismo. Sin embargo, las dudas internas se agudizaron, especialmente cuando el comportamiento errático de Ahmadinejad y los errores económicos alienaron a los clérigos clave y a los diputados. Para muchos, en este campo, la lección de 2000 a 2013 no fue abandonar los ideales revolucionarios, sino reafirmar la disciplina dentro de sus propias filas y protegerse contra el populismo que se desvía hacia la inestabilidad. La visión de los guardias revolucionarios y el Estado profundo. Para el IRGC y las élites de seguridad, este periodo marcó su ascenso. La guerra de Irak, las amenazas de los Estados Unidos, las provocaciones de Israel y los ciberataques como Stuxnet confirmaron una mentalidad de asedio. El movimiento verde no solo se vio como disidencia, sino como infiltración existencial. Su consolidación del poder económico bajo sanciones y su papel en la represión de protestas fueron vistos como obligaciones patrióticas. El enfrentamiento con Israel sirvió como justificación estratégica para la militarización y la ciberguerra.
Para el 2013, la IRGC se había convertido en una fuerza económica de miles de millones de dólares y en un hacedor de reyes políticos. En su opinión, rescataron a Irán tanto de conspiraciones extranjeras como de la ingenuidad interna, la perspectiva nacionalista y secular. Los nacionalistas y los intelectuales seculares vieron todo el arco de 2000 a 2013 como prueba de un fracaso estructural. La reforma fue muy lenta y la revolución muy dogmática. A nivel internacional, la obsesión de Irán con Israel y las amenazas bombásticas desperdiciaron simpatía y fortalecieron la mano de los halcones en el extranjero. Apoyaron al movimiento verde, pero seguían escépticos de sus trampas religiosas. Para ellos, el progreso residía en desvincular la identidad iraní de la teocracia y el aventurismo regional, valores que sentían que solo habían profundizado el aislamiento. Se volcaron al exilio, la disidencia digital o el trabajo académico más silencioso. La visión monárquica y del exilio. Los exiliados y monárquicos observaron esta década con una mezcla de validación y frustración. Las diatribas anti-Israel de Ahmadinejad, las ejecuciones públicas y la violenta represión de las protestas parecían validar sus críticas de larga data al régimen. Sin embargo, su incapacidad para influir en los eventos dentro de Irán subrayaba la creciente desconexión. Hicieron lobby ante los gobiernos occidentales, apoyaron canales de satélite y financiaron el activismo, pero permanecieron al margen de la organización de base. Las tensiones entre Israel e Irán también limitaron su credibilidad, ya que algunos observadores occidentales los veían como herramientas extranjeras en lugar de voces orgánicas para el cambio. La perspectiva del muyahidines del pueblo de Irán y la izquierda revolucionaria. Para el muyahidines del pueblo de Irán y fuerzas de oposición similares, la era reforzó su creencia de que la República Islámica era irredimible. Destacaron la represión del 2009, el juego nuclear al borde del abismo y la alianza de Irán con proxies militantes como prueba de que las narrativas reformistas eran peligrosamente ingenuas. Su propaganda se apoderó de las declaraciones más incendiarias de Ahmadinejad, buscando movilizar el apoyo occidental para el cambio de régimen. Sin embargo, su propio historial, incluyendo los lazos con Saddam Hussein, significó que su mensaje ganó más tracción en el extranjero que en casa. La visión clerical más silenciosa. Muchos clérigos tradicionales vieron el período con profundo malestar. El lenguaje apocalíptico de Ahmadinejad, las insinuaciones mesiánicas y las provocaciones a Israel fueron vistas como teológicamente imprudentes. Estaban preocupados por la marginación de la autoridad clerical a medida que la IRGC aumentaba en poder. El movimiento verde les demostró el costo de ignorar el descontento público. Aunque no querían romper con el sistema, muchos cuestionaron en privado la sabiduría de la postura agresiva en política exterior y las purgas culturales. Defendían la renovación espiritual en vez del radicalismo político, aunque pocos lo decían abiertamente. La perspectiva del analista moderno revela una década de crisis convergente. El sueño reformista fue aplastado, pero no borrado. El populismo de Ahmadinejad encendió pasiones, pero dejó inflación y aislamiento. El movimiento verde evidenció el temor del régimen hacia su pueblo. Mientras tanto, la guerra en la sombra con Israel, desde Hezbollah hasta Stuxnet, expuso tanto las vulnerabilidades como las ambiciones de Irán. Esta fue la década en que la política exterior de Irán, la seguridad interna y la supervivencia económica se volvieron inseparables. Las consecuencias fueron severas, un Estado centralizado y militarizado, sobreviviendo pero frágil. La sociedad se adaptó, subvirtió y resistió, sentando las bases para el próximo ciclo de confrontación y posiblemente transformación. Segmento 6. Plan de acción integral. Conjunto a Soleimani, diplomacia, presión. Y una llama fúnebre, 2013 a 2020. El año es 2013. En una nación agotada por las sanciones, el aislamiento y la asfixia económica, una ola cautelosa de optimismo barre a través de Irán. Hassan Rouhani, un clérigo con profundas raíces en la República Islámica, pero etiquetado como centrista y pragmático, gana la presidencia con casi el total de los votos en la primera ronda. Su lema de campaña, prudencia y esperanza, resuena con una población anhelante de dignidad, estabilidad económica y un renovado compromiso con el mundo. A diferencia de su predecesor Mahmoud Ahmadinejad, cuya desafiante actitud amplificó el aislamiento de Irán,
Rouhani promete una recalibración. Las centrifugadoras girarán, declara, pero también lo harán las vidas de las personas. Casi de inmediato comienzan negociaciones secretas en el Sultanato de Omán entre diplomáticos iraníes y estadounidenses con el conocimiento y la bendición del líder supremo, Ali Khamenei. Estas conversaciones de canal trasero sientan las bases para lo que se convertiría en el acto de diplomacia más ambicioso entre Irán y Occidente desde la revolución de 1979. Durante los próximos 18 meses, Irán y las naciones del P5+1, los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania, elaboran un acuerdo complejo, el Plan de Acción Integral Conjunto. Firmado en julio de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto requiere que Irán desmantele gran parte de su infraestructura nuclear, reduciendo su reserva de uranio en un 98%, limitando el enriquecimiento al 3.67% y reduciendo las centrifugadoras operativas en 2/3. A cambio, Occidente se compromete a levantar las sanciones relacionadas con la energía nuclear, descongelar miles de millones en activos iraníes y reintegrar a Irán en el sistema financiero global. La reacción en Teherán es intensa. Las multitudes se agolpan en las calles. Estudiantes ondean banderas iraníes y cantan por la paz. Por un breve momento parece que el país está saliendo de la larga sombra del asedio. Mohammad Javad Zarif, canciller de Rouhani, se vuelve celebridad nacional. Aerolíneas iraníes se alistan para renovar flotas con acuerdos de Boeing y Airbus. Delegaciones comerciales europeas llegan a Teherán. El real se estabiliza, las esperanzas aumentan, pero la alegría no es universal. En Israel, el primer ministro Netanyahu llama al Plan de Acción Integral Conjunto un error histórico que allana el camino de Irán hacia la bomba. Funcionarios saudíes advierten sobre un fortalecido arco chiita que se extiende de Teherán a Beirut. En Washington, un Congreso dividido muestra gran escepticismo. Dentro de Irán, los radicales ven el acuerdo con sospecha. El IRGC, los clérigos conservadores y las élites judiciales ven en la diplomacia de Rouhani un precedente peligroso, un compromiso con Occidente, un retorno al gobierno tecnocrático y una dilución de la identidad revolucionaria. Aunque la implementación inicia en enero de 2016, persisten obstáculos estructurales. Estados Unidos mantiene sanciones relacionadas con derechos humanos, terrorismo y misiles balísticos. Los grandes bancos del mundo evitan hacer transacciones con Irán por miedo a las sanciones de Estados Unidos. Se restaura la conectividad SWIFT, pero los flujos financieros son inestables. La arquitectura de las sanciones, aunque parcialmente levantada, permanece en gran medida intacta en esencia y práctica. Mientras las exportaciones de petróleo se recuperan, las compuertas de la transformación económica no se abren. Crece la frustración de los iraníes que esperaban cambios más rápidos. El gobierno de Rouhani continúa. El Producto Interno Bruto vuelve a crecer temporalmente. La inflación se desacelera. Las alianzas energéticas con Total y otras compañías se concretan. Los centros urbanos ven un modesto auge del consumo. El turismo se recupera. Sin embargo, bajo la superficie, las ganancias económicas se acumulan de manera desigual. La vasta red de brazos económicos de la IRGC, notablemente Qatar Al-Anbiya, asegura contratos de infraestructura lucrativos. Los conglomerados pseudo privatizados se benefician más que los ciudadanos comunes. Los distritos del norte de Teherán prosperan, pero los barrios obreros ven poco cambio. Para muchos, la esperanza cede silenciosamente al cinismo. Mientras tanto, surge un icono iraní diferente. Qasem Soleimani, comandante de la fuerza Quds de la IRGC, se convierte en un símbolo de la profundidad estratégica iraní. Mientras Rouhani corteja al oeste, Soleimani fortalece el este y oeste de Irán. En Siria coordina operaciones para preservar el régimen de Bashar al-Assad. En Irak gestiona las milicias chiíes bajo las fuerzas de movilización popular. En Líbano fortalece el arsenal de Hezbollah. En Yemen, Irán apoya al movimiento Houthi. Para muchos dentro de Irán, especialmente entre los devotos y los nacionalistas, Soleimani no es simplemente un general. Él es la personificación de la doctrina de resistencia de Irán.
En 2017, la administración Trump llega a la Casa Blanca con una postura radicalmente distinta. Considera que el Plan de Acción Integral Conjuntos es un acuerdo defectuoso que recompensa el mal comportamiento. Netanyahu y Arabia Saudita encuentran un aliado más receptivo. En mayo de 2018, Trump se retira unilateralmente del acuerdo y anuncia una campaña de máxima presión. Las sanciones regresan con fuerza apuntando a la banca, el transporte marítimo, el petróleo y los canales humanitarios. El objetivo, aunque nunca se declaró claramente, parece ser el colapso o la capitulación del régimen. Las consecuencias son rápidas y brutales. El rial iraní se desploma. Las exportaciones de petróleo, que habían superado los 2.5 millones de barriles por día, caen por debajo de los 300.000. Las empresas europeas se retiran en masa. Instrument in Support of Trade Exchanges, un mecanismo europeo para el comercio de trueque, resulta simbólico e ineficaz. La posición de Rouhani se debilita en Irán. Los críticos lo acusan de confiar en personas poco confiables. La antigua ambivalencia de Khamenei ahora parece profética. Los reformistas están desacreditados. Los tecnócratas están marginados. Resurge una mentalidad de asedio. Y con ello, la ira pública. En diciembre de 2017, la primera ola de protestas económicas se extiende por las ciudades provinciales. Pero a diferencia del movimiento verde de 2009, estas protestas atraviesan las líneas de clase. No se trata de fraude electoral, sino de pan, renta, combustible y dignidad. En noviembre de 2019, tras un anuncio repentino de aumentos en el precio del combustible, estallan protestas en más de 100 ciudades. El gobierno responde con una fuerza no vista en décadas. Internet se cierra a nivel nacional por varios días. Las fuerzas de seguridad usan balas reales. Videos filtrados muestran a manifestantes desarmados disparados a corta distancia. Amnistía Internacional estima más de 300 muertos. Reuters reporta más de 1.500 víctimas. Lo que inició como una protesta contra los precios del combustible se transforma en una revuelta contra las bases del sistema. Simultáneamente, las tensiones regionales se intensifican. El ataque con drones a Abqai Quraysh en septiembre de 2019 deshabilita temporalmente la mitad de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Aunque los Houthis se atribuyen la responsabilidad, la inteligencia estadounidense atribuye el ataque a Irán. En Irak y Siria, los ataques aéreos israelíes apuntan a posiciones iraníes. Mossad lleva a cabo operaciones audaces, incluyendo la extracción del archivo nuclear de Irán en 2018. Aumentan los asesinatos de científicos iraníes. La guerra encubierta se intensifica. En medio de esta mezcla volátil, una chispa enciende el shock global. El 3 de enero de 2020, un ataque con dron de los Estados Unidos en Bagdad mata a Qasem Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis, jefe adjunto de las Fuerzas de Movilización Popular de Irak. Irán declara 3 días de luto. Millones se unen al cortejo fúnebre de Soleimani en Teherán, Abbas, Mashhad y Kerman. Resuenan los cánticos de muerte a América, pero también las expresiones de duelo nacional. El asesinato de Soleimani, aunque celebrado por algunos en el extranjero, une a los iraníes a través de las líneas políticas. Por un momento las divisiones internas se cierran. Irán responde con la operación Mártir Soleimani, lanzando misiles balísticos a 2 bases americanas en Irak. Aunque no hay fatalidades, el acto marca un raro ataque directo a los activos de Estados Unidos. El mundo contiene la respiración. Una guerra más amplia parece inminente. Luego, una catástrofe. El 8 de enero, mientras las tensiones siguen muy altas, los guardias revolucionarios de Irán derriban por error el vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Mueren 176 personas, incluyendo decenas de estudiantes iraníes canadienses. La negación inicial se convierte en admisión. Estalla la furia pública. Las vigilias se convierten en protestas. Los cánticos pasan de consignas antiestadounidenses a nuestro enemigo está aquí mismo. A principios de 2020, el Estado iraní se encuentra asediado en todos los frentes. Económicamente devastado, diplomáticamente acorralado, moralmente cuestionado y epidemiológicamente desprevenido. COVID-19 ingresa a Irán a través de Qom, su centro teológico, y se expande velozmente. Los hospitales están abrumados. A los médicos les falta equipo de protección personal.
Las sanciones de Estados Unidos complican la ayuda humanitaria. Los clérigos descartan los cierres. La pandemia revela las vulnerabilidades no solo de la infraestructura sanitaria de Irán, sino de su lógica de gobierno. Lo que comenzó en 2013 como un atrevido intento de normalización, termina en 2020 como una sinfonía de desilusión, desafío y muerte. El Plan de Acción Integral Conjunto, la mejor esperanza de Irán para la reintegración, yace en ruinas. Rouhani, antes un símbolo de pragmatismo, ahora representa la impotencia. Soleimani, un hombre de guerra, muere como mártir, pero deja atrás una región en llamas. La República Islámica sobrevive, pero frágil, marcada e incierta. Y el pueblo iraní, cansado pero inflexible, continúa a través del silencio, la sátira, el exilio o la protesta, aún buscando un futuro que reconcilie la dignidad con la soberanía, la memoria con la modernidad. Perspectiva reformista. Para los reformistas de Irán, el Plan de Acción Integral Conjunto representaba su mayor esperanza y su traición más profunda. La elección de Rouhani había sido un mandato para el cambio, un alejamiento del aislamiento y un retorno a la diplomacia racional. Cuando se firmó el acuerdo nuclear, celebraron no solo la diplomacia, sino lo que simbolizaba, la posibilidad de reintegrarse al mundo. Pero el colapso del acuerdo, a pesar del cumplimiento documentado de Irán, confirmó lo que muchos temían. El compromiso con Occidente siempre fue vulnerable a cambios políticos externos. La salida de Trump destruyó el argumento reformista. Para el año 2020, muchos reformistas se encontraron acorralados, ridiculizados por los radicales, abandonados por Occidente y desconfiados por un público enfadado por las protestas de combustible y la tragedia del vuelo 752. Sin embargo, un grupo central aún se aferraba a la creencia de que solo la diplomacia y la reforma estructural, por lenta o frágil que fuera, podrían prevenir el colapso nacional. Perspectiva islamista conservadora, los conservadores veían este periodo como una completa vindicación. Desde el principio advirtieron a Rouhani y sus aliados que confiar en Estados Unidos era un error fundamental. Para ellos, el Plan de Acción Integral Conjunto fue un error estratégico que comprometió la dignidad y la soberanía de Irán a cambio de un alivio económico superficial. Cuando Trump se retiró unilateralmente del acuerdo, confirmó su visión del mundo de que la República Islámica nunca debería negociar desde una posición de debilidad. El asesinato de Soleimani se convirtió en un momento definitorio, transformándolo de un comandante tras bambalinas en un mártir para su causa. Su muerte reavivó el sentimiento nacionalista y justificó la resistencia continua a la presión occidental. Sin embargo, incluso entre los conservadores había preocupaciones. El fracaso de Rouhani les dio ventaja política, pero la creciente ola de inquietud pública señaló que incluso su narrativa de resistencia podría desgastarse pronto. La cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y la visión del Estado profundo. Los guardias revolucionarios y la élite de seguridad vieron este periodo a través de una lente de necesidad estratégica. Toleraron el Plan de Acción Integral Conjunto como una pausa calculada, no como un cambio en la doctrina a largo plazo. Mientras el equipo de Rouhani se encargaba del teatro diplomático, la IRGC se centró en expandir la influencia económica y consolidar el poder regional. El colapso del acuerdo les dio más margen para maniobrar. Soleimani, comandante de la fuerza Quds, se convirtió tanto en un líder operativo como en un símbolo público de la fuerza iraní más allá de sus fronteras. Su muerte fue percibida como un momento de sacrificio que galvanizó al Estado. Permitió que la IRGC se integrara aún más en la infraestructura de seguridad y económica de Irán. Desde su perspectiva, el respeto global se lograría no a través de la negociación, sino a través de la disuasión, la resistencia y la escalada controlada. Perspectiva nacionalista y secular. Para los nacionalistas seculares y los intelectuales liberales, el Plan de Acción Integral Conjunto era un frágil puente hacia la cordura, quemado tanto por los Estados Unidos como por las propias estructuras de poder arraigadas de Irán. Apoyaron a Rouhani no por entusiasmo, sino como una alternativa necesaria a figuras más extremas. Pero para el año 2020, la brutalidad del régimen durante las protestas y su intento de encubrir el derribo del vuelo 752 habían destrozado la ilusión de que el sistema podría evolucionar desde dentro. Consideraban a Soleimani como un estratega capaz, pero resistieron los intentos del Estado de deificarlo.
Para ellos, Irán se había quedado atrapado en un ciclo de desafío ideológico y decadencia económica. Muchos no veían un futuro prometedor en el país. Algunos se fueron, otros recurrieron al activismo digital o a formas silenciosas de resistencia intelectual. Visión monárquica y del exilio. Las comunidades de exiliados, particularmente los monárquicos, interpretaron los eventos de esta era como la prueba final de la ilegitimidad del régimen. Vieron la imagen moderada de Rouhani como una máscara, una que engañó a los gobiernos occidentales, pero no logró cambiar las políticas fundamentales en casa. El Plan de Acción Integral Conjunto, en su opinión, solo prolongó la vida de un sistema construido sobre la represión. Cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo, se sintieron reivindicados. La muerte de Soleimani dividió opiniones. Algunos lloraron a un compatriota iraní. Otros lo vieron como la eliminación de un ejecutor del régimen. En general, los exiliados utilizaron los eventos de 2019 y 2020, especialmente la respuesta del gobierno a las protestas y la tragedia aérea, para pedir un cambio de régimen. No obstante, su influjo en Irán se mantuvo restringido. Muchos iraníes los consideraban desconectados o demasiado alineados con intereses extranjeros. Muyahidines del pueblo de Irán y perspectiva de izquierda revolucionaria. Para el Muyahidines del pueblo de Irán y otros grupos de oposición revolucionarios, estos años reforzaron una creencia central de que la República Islámica estaba más allá de la reforma. El Plan de Acción Integral Conjunto fue visto como una distracción, utilizado para engañar tanto a los iraníes como a la comunidad internacional. Las protestas de 2017 y 2019, junto con las detenciones masivas y la violencia que siguieron, las señales fueron vistas como un régimen atemorizado por su propia gente. La muerte de Soleimani no fue lamentada en este campamento. Lo retrataron como una victoria en una lucha más amplia contra el militarismo regional. Sin embargo, el controvertido pasado del Muyahidines del pueblo de Irán, incluyendo vínculos con Saddam Hussein y acusaciones de comportamiento sectario, continuó socavando su capacidad para construir una base doméstica legítima. Su mensaje ganó más atención en el extranjero que dentro de Irán mismo. La visión clerical más silenciosa. Entre los clérigos tradicionales, esta era fue de incomodidad espiritual y política. Muchos estaban inquietos con la creciente influencia de la IRGC y el desdibujamiento de las líneas entre la doctrina religiosa y la ambición militar. El enfoque de Rouhani en la diplomacia relegó la autoridad clerical, mientras que el ascenso de Soleimani militarizó aún más el tono ideológico de la República. Su muerte fue lamentada, pero también utilizada como justificación para una mayor represión del disenso, algo que preocupaba a los académicos arraigados en la jurisprudencia ética. La negación del régimen de responsabilidad por el vuelo 752, seguida de la reacción pública cuando surgió la verdad, profundizó sus preocupaciones. Estos clérigos no se opusieron abiertamente al sistema, pero se volvieron más introspectivos. Muchos se alejaron del compromiso político y se centraron en la erudición religiosa, el trabajo caritativo o la enseñanza, esperando en silencio un reequilibrio del poder, alejándose de la fuerza y volviendo hacia la fe. Retrospectiva de los analistas modernos. Desde un punto de vista retrospectivo en 2025, los analistas ven este periodo como el colapso definitivo del último gran experimento reformista de Irán. La administración de Rouhani comenzó con optimismo diplomático y terminó en desesperación doméstica. El Plan de Acción Integral Conjunto fue tanto un punto culminante de la negociación multilateral como un símbolo de sus límites. Su desmoronamiento expuso cuán vulnerable seguía siendo el progreso en Irán a la volatilidad de la política internacional. La muerte de Soleimani cerró un capítulo estratégico e inició una fase de incertidumbre. Irán comenzó el 2020 afectado por protestas, sanciones y un contrato social deteriorado. La confianza en el liderazgo se había erosionado. El público se había vuelto más enfadado, más pobre y más escéptico de todas las narrativas políticas. Aunque la República Islámica perduró, lo hizo en una forma más frágil y militarizada. La pregunta ya no se centraba en si venía un cambio, sino en si ese cambio sería evolutivo o explosivo. Segmento 7. Proxy, protesta y peligro. La lucha desplegándose de Irán. 2020-2025. El año es 2020. El asesinato de Qasem Soleimani ha sacudido al país. Millones acuden a las calles por su funeral. El dolor se difumina en desafío.
Irán responde con ataques de misiles a las bases estadounidenses en Irak, lanzando la operación Mártir Soleimani. No se pierden vidas estadounidenses, pero se ha cruzado la línea entre la guerra en la sombra y la confrontación abierta. Luego, en un trágico giro, la propia defensa aérea de Irán derriba por error el vuelo 752 de Ukraine International Airlines. Todos los 176 pasajeros perecen. Las negaciones iniciales, la confesión retrasada, la indignación se enciende no contra enemigos extranjeros, sino contra el propio liderazgo de Irán. El dolor se vuelve hacia adentro y la furia del público hierve a fuego lento bajo la superficie. Apenas enfriada por la erupción global del COVID-19, Irán enfrenta una tormenta perfecta mientras la pandemia asfixia al país. La economía debilitada, sanciones crecientes y desconfianza pública, junto con hospitales al límite, agravan la situación. Las sanciones limitan el acceso a insumos médicos. A pesar de la crisis, la estrategia regional se mantiene. Irán expande su influencia a través del llamado eje de resistencia. En Irak, las milicias proiraníes mantienen la presión, lanzando ataques esporádicos contra las fuerzas estadounidenses. En Siria, Irán se atrinchera militarmente, construyendo bases de drones y sitios de misiles de precisión para Hezbollah, invitando a los ataques aéreos israelíes que se cuentan por cientos. Se cuece una guerra en la sombra, rara vez declarada pero constantemente activa. En Yemen, el apoyo de Irán a los hutíes se hace más visible. La tecnología de drones y misiles llegan así a las manos de los rebeldes. Lanzan atrevidos ataques profundamente en territorio saudí y emiratí. En enero de 2022, un ataque con drones en Abu Dhabi mata a 3 personas. Irán niega el control directo, pero pocos lo creen. Luego, una sorpresa geopolítica. En marzo de 2023, China logra un avance diplomático. Irán y Arabia Saudita acuerdan restaurar las relaciones. Años de guerra por poderes se pausan momentáneamente. Es un raro momento de pragmatismo, un reconocimiento de que incluso los rivales a veces necesitan un respiro. Mientras tanto, la confrontación con Israel se intensifica. En noviembre de 2020, el principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, es asesinado cerca de Teherán, supuestamente por un arma remota de alta tecnología. Irán culpa a Israel. El ojo por ojo continúa. Misteriosas explosiones sacuden las instalaciones nucleares de Irán en 2021 y 2022. Israel enfrenta ataques cibernéticos y sabotaje naval en respuesta. Una guerra en la sombra se vuelve más difícil de ocultar. En mayo de 2021 y nuevamente en 2023 estalla el conflicto en Gaza. Grupos respaldados por Irán como Hamas y Yihad Islámica lanzan miles de cohetes a Israel. El sorpresivo asalto de Hamas el 7 de octubre de 2023 marca un sombrío punto de inflexión. 1.200 israelíes asesinados, muchos civiles. Israel invade Gaza, se toman rehenes. La guerra es brutal, implacable. Irán elogia el ataque como una victoria para la resistencia, pero niega la participación directa. La inteligencia sugiere conocimiento previo, pero sin un papel de comando claro. Aún así, las milicias alineadas con Irán en toda la región disparan misiles y drones en solidaridad, escalando las tensiones en todos los frentes. Para el 2024, Israel e Irán ya no solo están luchando por proxy. Surgen informes de intercambios de misiles y drones. Se alega que los ataques israelíes llegan hasta el interior de Irán. Por primera vez en décadas, el miedo a una guerra directa entre dos gigantes regionales se siente real. Y luego, en septiembre de 2022, algo se rompe dentro de Irán. Mahsa Jina Amini, una mujer kurda iraní de 22 años, muere bajo custodia después de ser arrestada por una supuesta violación del hijab. Los testigos dicen que fue golpeada. El Estado dice que fue por un fallo cardíaco. Una resonancia cerebral revela trauma. Su muerte desencadena un movimiento donde las mujeres queman sus hijabs. Las escolares hacen gestos obscenos a los retratos del líder supremo. El eslogan se propaga como un incendio forestal. Mujer, vida, libertad. Las protestas estallan en más de 100 ciudades, siendo más amplias e interseccionales que nunca. Minorías étnicas, estudiantes, comerciantes y trabajadores en huelga se unen. El régimen responde con represión. Policía antidisturbios. Munición real. Milicias de la base y Koshata.
cámaras de vigilancia, arrestos masivos. Más de 500 personas son asesinadas, al menos 70 de ellas son menores. Los manifestantes son cegados y algunos ejecutados tras confesiones forzadas. La Organización de las Naciones Unidas lo califica como posibles crímenes contra la humanidad. Aún en silencio, el movimiento persiste. Mujer, vida, libertad entra en la conciencia nacional. Un grito no solo contra el hijab, sino contra los mismos cimientos del gobierno autoritario. Internacionalmente, Irán enfrenta un creciente aislamiento, pero también se inclina hacia el este. En 2021, firma un amplio acuerdo estratégico de 25 años con China, miles de millones en prometidas infraestructuras y acuerdos energéticos. En 2022, Irán comienza a suministrar a Rusia drones armados para su uso en Ucrania. A cambio, Moscú ofrece hardware militar y experiencia en ciberseguridad. El plan de acción integral conjunto permanece en el limbo. Los intentos de revivirlo bajo la administración de Biden colapsan en 2022. Irán exige que la IRGC sea eliminada de las listas de terroristas. Los Estados Unidos se niegan. Las conversaciones se estancan. El programa nuclear de Irán avanza. Para 2023, el uranio se enriquece al 60%. Un pequeño salto técnico desde el grado de armas. El mundo observa nerviosamente. Israel amenaza con ataques preventivos. Los ejercicios militares simulan ataques a sitios nucleares iraníes. Irán realiza sus propios ejercicios. La amenaza de guerra se vuelve rutinaria, casi esperada. A pesar de toda la confrontación, Irán perdura. El régimen sobrevive a la pandemia, las protestas y la presión. Pero el costo es asombroso. Ruina económica, aislamiento político y una sociedad más fracturada que nunca. Los hijos de la revolución ahora cuestionan su premisa. Las calles están tranquilas por ahora, pero el silencio parece frágil. A medida que cae el telón en 2025, Irán se encuentra en otra encrucijada. Sus líderes proclaman fortaleza, su gente anhela cambio, y el mundo contiene la respiración por lo que viene a continuación. Segmento 7. De la protesta a la guerra por proxy. El juicio de Irán. 2020 a 2025. En el año 2020, Irán está al borde de una tormenta. Qasem Soleimani está muerto, el plan de acción integral conjunto yace en ruinas, la economía está golpeada por sanciones y un nuevo virus, COVID-19, está arrasando el país. Los hospitales se llenan. Las fronteras se cierran. El Estado se apresura a contener la pandemia y las repercusiones políticas de una década desmoronándose. Pero debajo de esta crisis de salud pública, la doctrina estratégica de Irán permanece inalterada. Consolidar el poder en casa y proyectar fuerza en el extranjero. Alcance regional. El eje de resistencia perdura. En Irak, Siria, Líbano y Yemen, Irán redobla la apuesta. La reducción de tropas estadounidenses en Irak y Afganistán crea un vacío de poder, y Teherán interviene. A pesar de la ausencia de Soleimani, las milicias respaldadas por Irán en Irak aumentan la presión, tanto política como militarmente, sobre Bagdad para expulsar a las fuerzas estadounidenses restantes. Los ataques con cohetes a las bases estadounidenses continúan durante todo 2021. En Siria, las fuerzas iraníes se atrincheran más, construyendo fábricas de drones y sitios de misiles de precisión para armar a Hezbollah. Israel responde con una campaña de ataques aéreos sin precedentes, apuntando a convoyes, depósitos de armas y puestos de comando vinculados a la IRGC. Se lanzan cientos de salidas entre 2020 y 2023. Esta guerra en las sombras se normaliza, un silencioso pero mortal juego de ajedrez en los cielos sirios. En Yemen se intensifica el apoyo de Irán a los Houthis. Armados con drones suministrados por Irán y conocimientos sobre misiles, los hutíes atacan la infraestructura saudita y emiratí, incluyendo el dramático ataque con drones en Abu Dhabi en 2022 que mata a 13 civiles. Irán niega el control directo, pero los expertos de la Organización de las Naciones Unidas rastrean los componentes hasta Teherán. Luego, en un giro dramático, China logra un avance diplomático en marzo de 2023. Irán y Arabia Saudita acuerdan restaurar las relaciones después de años de conflicto por poderes. La distensión alivia las tensiones, especialmente en Yemen. Para Irán, esto no es solo pragmatismo, es supervivencia estratégica. Guerra encubierta. La campaña encubierta de Israel contra Irán.
Mientras tanto, se intensifica un frente separado y más peligroso: la campaña de guerra encubierta de Israel contra Irán. En noviembre de 2020, el principal científico nuclear de Irán, Mohsen Fakhrizadeh, es asesinado cerca de Teherán, supuestamente por una ametralladora controlada por satélite, una operación sofisticada atribuida al Mossad. No es la primera vez que Israel apunta al programa nuclear de Irán, pero quizás sea la más audaz. A lo largo de 2021 y 2022, explosiones, ciberataques y sabotajes golpean las instalaciones nucleares iraníes. El sitio de enriquecimiento de Natanz sufre daños 2 veces. Los funcionarios iraníes prometen represalias moderadas. A su vez, Irán es acusado de ciberataques a los sistemas de agua y buques de Israel. Estalla una guerra sombría en el mar. Los petroleros y cargueros vinculados a ambas naciones son atacados en el Mar Rojo y el Golfo de Omán. Para el 2024, esta guerra sombría cruza un nuevo umbral. Israel lanza ataques con drones dentro del territorio iraní, incluyendo un ataque reportado a una fábrica militar en Isfahán. Los funcionarios iraníes confirman los ataques, pero minimizan su impacto. Las reglas de compromiso han cambiado. Por primera vez en décadas, Israel e Irán intercambian fuego directo, marcando la erosión de la disuasión mantenida durante mucho tiempo. La guerra del 7 de octubre y las acusaciones de genocidio. En octubre de 2023, Hamás realiza un impresionante ataque transfronterizo a Israel, matando a más de 1.200 personas y tomando a cientos como rehenes. La magnitud y crueldad asombran al mundo. Israel responde con una invasión terrestre a gran escala de Gaza. Esto es uno de los ataques más letales en la historia reciente de Oriente Medio. Miles de civiles palestinos son asesinados. Barrios enteros son aplastados. Los corredores humanitarios son bombardeados y la infraestructura médica colapsa. La Organización de las Naciones Unidas declara estado de emergencia. Observadores internacionales, incluyendo exfuncionarios israelíes y relatores de la Organización de las Naciones Unidas, comienzan a describir la campaña como limpieza étnica, incluso genocidio. Irán, aunque no está directamente involucrado en la planificación del ataque, elogia las acciones de Hamás como un acto legítimo de resistencia. Teherán ve la guerra como un hito histórico en la región. El líder supremo Khamenei lo aclama como una victoria divina, mientras que los medios iraníes glorifican el eje de resistencia, Hamás, Hezbollah y los Houthis. Pero la participación de Irán no es solo retórica. Durante la guerra, los grupos respaldados por Irán en toda la región, particularmente en Irak, Siria y Yemen, lanzan ataques coordinados con drones y misiles en bases estadounidenses y objetivos israelíes. Hezbollah aumenta su actividad a lo largo de la frontera libanesa. Los representantes de Irán señalan estar listos para la escalada, aunque Teherán mismo evita la guerra directa. A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos e Israel, las evaluaciones de inteligencia no confirman que Irán orquestó el ataque del 7 de octubre. Sin embargo, se cree que Irán ha armado y entrenado a Hamás durante mucho tiempo, y probablemente conocía las crecientes capacidades del grupo. Crisis doméstica, mujer, vida, libertad. Mientras Irán dispara misiles en el exterior, otro conflicto arde internamente. En septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 años, muere bajo la custodia de la Policía de Moralidad de Irán. Su presunto delito: usar incorrectamente Sazant el-Hijab. Los testigos informan que fue golpeada en custodia. Las autoridades estatales afirman que murió de insuficiencia cardíaca. Un escaneo médico filtrado sugiere trauma en el cráneo. El público estalla. Las mujeres lideran la carga. Las escolares se quitan los pañuelos y las madres se cortan el cabello públicamente. El canto se propaga como un incendio. Mujer, vida, libertad. Por primera vez desde la revolución de 1979, los manifestantes no solo cuestionan la política, sino el sistema mismo. Muerte al dictador resuena en Teherán, Tabriz, Zahedan e Isfahán. El levantamiento es sin precedentes en alcance, cruzando líneas de clase, etnia y género. El régimen responde con fuerza bruta. Mueren más de 500. Decenas ejecutadas tras juicios injustos. Menores y adultos encarcelados. Organismos internacionales, Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas, califican la represión como un probable crimen contra la humanidad.
En lugares como Saedan y Sanandaj, comunidades enteras son sometidas a una represión letal. Y aún así, las protestas dejan marca. Incluso cuando las calles se quedan en silencio, la vigilancia aumenta y las detenciones se incrementan, el lema sobrevive. Mujer, vida, libertad entra en el léxico nacional, grabado en las mentes de una generación. Reajuste global y el umbral nuclear. Geopolíticamente, Irán se mueve hacia el este. En 2021, Teherán firma un amplio acuerdo de cooperación de 25 años con China. El acuerdo promete inversión en infraestructura, colaboración militar y líneas de vida económicas, aunque gran parte de ello sigue siendo opaco. En 2022, Rusia invade Ucrania. Irán suministra a Moscú drones Shahed utilizados para bombardear ciudades ucranianas. A cambio, se informa que Rusia proporciona tecnología militar e inteligencia. La alianza se profundiza, desencadenando más sanciones de la Unión Europea y el Reino Unido. La respuesta del oeste se endurece. Las negociaciones para revivir el Plan de Acción Integral Conjunto flaquean a mediados de 2022. Irán exige que la IRGC sea eliminada de la lista negra de terrorismo de los Estados Unidos. La administración de Biden se niega, las conversaciones se derrumban. Para el año 2023, Irán comienza a enriquecer uranio al 60%, un paso técnico hacia el grado de armas. Los expertos advierten que el tiempo de ruptura para una arma nuclear podría ser de semanas, no de meses. Irán afirma que su programa nuclear es pacífico, pero Israel desconfía de sus intenciones. Para mediados del 2025 surgen informes creíbles de que Israel ha realizado 2 ataques directos con misiles y drones dentro del territorio iraní, apuntando a la infraestructura nuclear. Irán confirma la agresión extranjera pero evita la escalada. Aún así, ambos lados ahora se preparan abiertamente para la guerra. Los ejercicios militares israelíes simulan ataques a Natanz y Fordow. Irán refuerza las defensas aéreas y moviliza a sus proxies, una región al borde del abismo. A partir de junio de 2025, el Medio Oriente se encuentra más volátil que nunca. Una guerra en Gaza se ha transformado en una crisis internacional. La guerra encubierta entre Teherán y Tel Aviv ya no es secreta. El descontento en el hogar se acumula lentamente bajo vigilancia y temor. Y una generación criada en protesta, vigilancia y represión ahora mira el horizonte, no en busca de reforma, sino de supervivencia. La República Islámica ha resistido las tormentas de guerra, asesinato y revuelta. Pero entra en la segunda mitad de los años 2020 en una encrucijada, envalentonada en el extranjero, en lucha en casa y más aislada que nunca. Las centrifugadoras giran, los misiles vuelan, y en el silencio entre las sirenas, toda una nación contiene la respiración.